Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre The Ham, las trompetas del Apocalipsis. Hay varias hipótesis que hablan de diferentes cosas que podrían ser, pero ninguna de ellos responde a todas las preguntas que existen. Por ejemplo, está el calentamiento de la Tierra. No es probable porque esto solamente afectaría a ciertas zonas donde hubiera normalmente terremotos. Además que el sonido se escucha en el cielo, no se escucha en el suelo. Otra puede ser un sonar militar. Los sonars militares transmiten en el agua, no transmiten en el aire. Otros dicen que puede ser ovnis. Bueno, normalmente cuando haya ese tipo de ruido no se asocia con avistamientos. Ovnis parece ser que no pueden que sean. Otros dicen que pueden ser problemas de que las personas tienen el oído mal, le llaman tinnitus. Sin embargo, eso no es posible porque de los sonidos que tenemos se graba con un móvil y el móvil no puede tener tinnitus. Hablan también de truenos, pero la duración no se repite. Un trueno no es una cosa que se repita secuencialmente, sino que dura un momento y después al cabo de un rato pues no, habrá otro trueno, ¿no? Actualmente hay otra hipótesis que habla de cielomotos, que es choque de masa de aire, pero de la misma forma que el calentamiento de la Tierra o los truenos son eventos que no son cíclicos, por lo tanto no es probable que sea, porque en todos los sonidos que hemos estado escuchando siempre se repite una misma secuencia y las frecuencias de uso en esa misma secuencia son las mismas, ¿no? Si fueran truenos o otro tipo de eventos naturales, pues serían más erráticos, ¿no? He estado haciendo un estudio de multitud de frecuencias que he escuchado en The Ham en diferentes países, no personalmente, sino a través del YouTube. He cogido esas frecuencias y lo he pasado a través de un analizador de espectro para saber cuáles son las frecuencias que generan ese sonido, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues generamos no solamente una frecuencia, generamos una multitud de frecuencias, una más fuerte que la otra. Pues en el ham pasaba lo mismo. En esa tabla podemos ver que, por ejemplo, en Rusia, en Kiev, se usa una frecuencia de 130, 220, 277. Hay frecuencias de uso muy concretas, ¿no? No un patrón errático, sino también son frecuencias fijas y que se repiten todas esas a la misma vez y al cabo de un rato vuelven a repetirse en las mismas condiciones. Eso pasa igualmente con el resto de las localizaciones, tanto en Argentina, México, Cádiz, Alemania, Madrid. Y como veis en la tabla, hay frecuencias diferentes en diferentes partes, ¿no? Hay algunas sí que se ven, por ejemplo, Guadalajara, México, que está en azul, en comparación con Madrid, usa exactamente la misma frecuencia. Eso puede ser posible por dos cosas. O que hayan hecho una grabación, que hayan cogido esa grabación de un sitio y la hayan usado para hacer un fake, o que realmente esas dos frecuencias sean emitidas por el mismo aparato en dos localizaciones diferentes en diferentes momentos. También vemos por ejemplo, una de las pruebas que se ha hecho también, por ejemplo, el rayo musical del hormiguero, también usa varias frecuencias diferentes. Cuando se ve una descarga de un rayo, se ve también patrones muy similares a los que se tiene con el ham. Una bobina Tesla, se ha hecho una prueba también de ver las frecuencias de uso con un analizador de espectro y también tiene patrones muy similares al ham. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que genera ese sonido es muy probable que sea inteligente. Me refiero a que sea algo hecho, no que no sea algo natural, sino que sea algo artificial hecho seguramente por los humanos. ¿Qué puede ser lo que genere esos sonidos? Para entender un poco esto, un ejemplo sería cuando hay un rayo, es que hay una descarga entre una nube y otra, se genera un rayo y ese rayo al pasar de una nube a la otra
genera un arco eléctrico que se ve el fogonazo, eso es una descarga eléctrica de millones de voltios, y después, posteriormente, se escucha el sonido, ¿no? Si estamos cerca se escucha un chasquido, pero si estamos lejos se escucha más bien como un retumbar. Imaginaros que se pudieran generar arcos eléctricos artificialmente, desde lejos. ¿Cómo se podría hacer? Pues la forma más sencilla sería usar una frecuencia que tenga la longitud de onda necesaria para que una nube se pueda comportar como un cortocircuito. O sea, usar la nube como si fuera una antena receptora. Si usamos una potencia muy alta, esa potencia que se genera en la misma nube al final se tendría que disipar de alguna forma, en forma de un arco eléctrico, y formaría lo que es un sonido, un chasquido. Si la frecuencia que estamos usando para hacer ese arco, en lugar de ser algo continuo, pudiera modificar un poco lo que es la amplitud de esa frecuencia, incluso modularlo no solamente en amplitud sino en frecuencia o en fase incluso, podríamos generar lo que es un sonido que nosotros queramos. Si veis por ahí hay experimentos que se hacen con bobinas Tesla con música. O sea, simplemente se va modulando la tensión que se le va dando a la bobina Tesla y vas escuchando una música, la música que tú quieras que transmita a través del propio aparato. Y vas escuchándolo a base de chasquidos en el aire. ¿Es posible? Pues se ve que se hace, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues hay aparatos actualmente que tienen frecuencias muy similares a las que podían provocar un cortocircuito dentro de una nube, que usan potencias muy altas, algo modificable, algo científico, pues pueden modificar todo, la frecuencia, amplitud, modulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué aparatos o qué sistemas usan o dónde se usa ese tipo de aparatos? Tenemos el HARP en Alaska, tenemos el Sura en Rusia y el EISCAT en Europa, en Noruega. Por ejemplo, el HARP utiliza 180 antenas con una potencia de 3,6 megavatios y utilizan frecuencias de 2,7 a 10 megaciclos, que son frecuencias de una longitud de onda muy similares a las que puede tener una nube. El Sura también utiliza frecuencias muy semejantes, de 4,5 a 9,3, pero la potencia es muchísimo más grande, son de 190 megavatios. ¿Es posible que esté haciendo experimentos para ver la respuesta de las personas? Pues posiblemente, no sería difícil. ¿Cómo lo hacen? Pues el HARP, si conocéis, son muchas antenas, son 180 antenas. Desde ahí se puede modificar el ángulo de transmisión dependiendo del desfase que haya entre una antena y otra. Podemos modificar hacia dónde vamos a transmitir, hacia derecha, izquierda, hacia delante, detrás, arriba, abajo, o sea, en todas las direcciones, menos hacia la Tierra, claro, porque no vamos a transmitir hacia la Tierra. Transmitimos desde donde está la antena hacia el aire, pero en cualquier dirección. Esa transmisión, cuando se transmite desde ese sitio, desde ese lugar, va rebotando por la ionosfera, y en el momento que encuentre una nube con las características que ellos buscan, pues podrían generar un cortocircuito alto en la nube y generar el sonido que ellos quieren. Si van modulando, como decía antes, la amplitud, pues podemos generar incluso sonidos que nosotros queramos, los típicos sonidos que estamos escuchando. Una de las cosas que se podrían también generar es rayos en bola. Si la frecuencia usada y también la potencia es lo suficientemente adecuada, pues podremos generar incluso plasma en la misma nube. Si no tenemos una nube, pues podremos hacer una cosa: metemos un chemtrail con un avión que haga que se ionice un poco más la atmósfera en ese momento, y se podría provocar el cortocircuito, pues aunque no haya nube aparente.
Lo que sí necesitamos es que en el ambiente haya una cantidad de humedad y de elementos que conduzcan un poco la electricidad. Con esto se podría conseguir generar apariciones como parecido a un ovni, una bola de plasma, pero si como podemos modificarle la forma, pues podríamos hacer, incluso el sonido, pues podemos generar en un futuro pues apariciones de ovnis y de sonido, pues no solamente de tipo trompeta. Podemos incluso hablar, ¿no? Hablar como decir yo soy Dios y aquí estoy, ¿no? Esto es una teoría, es fácil de hacerlo con estos aparatos y con la técnica adecuada, modificando ya los parámetros que he dicho anteriormente. Una de las cosas también que puede provocar este tipo de aparatos es el hecho de que hay animales que si se cruzan justo en ese momento, como cualquier tipo de ave, en esa nube donde se esté transmitiendo, pues podrían morir electrocutadas. Me suena a mí de que en alguna ocasión sí se ha visto que escuchar la trompeta han muerto electrocutadas también, o de una muerte que nadie sabe. Y nosotros tampoco es que sepamos mucho, pero sí podemos pensar y ver que hay probabilidades de que estos sistemas estén provocando estas cosas. No sé lo que piensas tú, pero es una teoría posible.